Vamos a ver hoy el circuito paralelo. Vamos a aplicar su diagrama primero. Bueno, tenemos ese circuito paralelo. ¿En qué se distingue el circuito serie del circuito paralelo? En el circuito serie las resistencias están conectadas entre sí por uno solo de sus extremos. En este caso, en el circuito paralelo, los dos extremos de un elemento de una resistencia están unidos. Todos están unidos entre sí en un solo punto. ¿Sí? Donde se juntan dos o tres elementos, perdón, tres o más elementos, se le conoce como nodo. Nodo. Muy bien. Entonces, recordemos que la corriente eléctrica circula por fuera del circuito siempre del nodo, del polo negativo de la batería, por todo el circuito y regresa al polo positivo. Entonces, habíamos comentado de que la corriente circulaba, la corriente que sale de la batería le llamamos corriente total. Al llegar al primer nodo se divide en dos corrientes. Esa es la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Circula una corriente que pasa por la resistencia 1 llamada I1 y continúa parte de la corriente que podemos llamar corriente, porque va a pasar por la resistencia 2 y 3, vamos a llamar corriente 2, 3. Y al llegar al segundo nodo, se va a dividir una parte de la corriente, va a pasar por la resistencia 2, entonces vamos a llamar corriente 2. Y la que pasa ya no nos va a pasar por la resistencia 3, entonces vamos a llamar corriente 3. ¿Sí? Habíamos comentado de que eran varias fórmulas, entre ellas el voltaje total es el mismo de cada una de las resistencias. Y la corriente total es la suma de todas las corrientes en cada una de las resistencias. En este caso son tres porque además tenemos tres resistencias. Si fueran más, pues sería igual a puntos suspensivos, serían más puntos suspensivos. La diferencia mayor está en cómo se calcula la resistencia. En el circuito serie, recordemos que se sumaban las resistencias para obtener resistencia total. Aquí no, aquí se calcula con el inverso de los inversos. Entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2
más 1 sobre R3. ¿Sí? Ese es, podemos decir que es lo más complicado del circuito paralelo, pero es muy sencillo, pero vamos a pensar que es lo complicado. Bueno, o sea, lo primero que se calcula en todo circuito es la resistencia total. Eso es lo primerito que se va a calcular. Los valores sería resistencia total es igual a 1 sobre 12 kiloohms, pero como estamos hablando de kiloohms, todos son kiloohms, entonces no es necesario meter el por 10 a la 3, porque el resultado van a ser kiloohms. La resistencia total también va a ser kiloohms, entonces vamos a trabajar con los números significativos. Entonces sería 1 sobre 12 más 1 sobre 20 más 1 sobre 14. Y vamos a encontrar entonces el valor. Para eso, para encontrar el común denominador, nos valemos de la tablita que se utiliza para calcular el común denominador de una fracción. Entonces sería 12, 20 y 14. Tiene mitad de 12, 6, mitad de 20, 10, mitad de 14, 7. También otra tiene mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, el 7 no tiene, se baja igual. Ahora tiene tercera de 3, 1, el 5 no tiene, se baja igual, el 7 tampoco tiene, se baja igual. Tiene quinta, el 1 se baja, el quinta de 5 es 1, el 7 no tiene quinta, se baja. Y ahora tiene séptima. Me quedaría 1, 1 y 1. Y ya terminamos. Entonces ya no sé qué multiplicar. 2 por 2 por 3 por 5 por 7. Vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a ver si nos... Sería 4 por 5 son 20, por 3, 60. Son 60 por 7. 420. El común denominador es 420. Entonces sería igual a 1 sobre 420. Y vamos a ver, ahora se divide el común denominador entre cada denominador y se multiplica por el numerador. Entonces tenemos que es 420 entre 12. Me da 35. 35 por 1 pues son 35. Pues son 35 aquí. Luego más 420 entre 20 me debe de dar 21. Vamos a corroborar. 420 entre 20. 21. 21 por 1 me da 21. Más 420 entre 14. Me da 30. 30 por 1, 30. Son 30. Bien, entonces esto quedaría igual a 1. Son 5, 6, 6, 6. Y 3, 5, 8. 86, 400. Bueno, aquí, para poder hacer esa división, lo que hago es que le agrego un 1 abajo en el denominador al 1 que tenemos arriba, y multiplicamos extremo por extremo, medio por medio. Y me daría
420 arriba y 86 abajo. Aquí de entrada opción de mitad, 420 son mitad 2, mitad 1, es 0. Y luego este tiene 4 y este tiene 3. Tiene mitad este, pero este no. Entonces las resistencias son 210 entre 43. Aquí sí vamos a dividir para saber de qué valor es la resistencia equivalente o total. Pues tendremos 210 entre 43 igual a 4.88. 4.88. Entonces voy a escribir por aquí. Resistencia total es igual con 4.88. Y habíamos comentado que como todos eran, como las resistencias eran kiloohms, también la resistencia total son kiloohms. Ok, entonces ya tenemos la corriente total. Sabemos la resistencia, vamos a calcular la corriente total. Corriente total es igual a, la fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, y la corriente es voltaje total sobre resistencia total. Para que asegurar los cálculos, los índices deben ser igual. Entonces, eso es muy importante considerar. Ser igual a voltaje total son 30 volts y la resistencia total son 4.88 por 10 a la 3 por ser kilómetros. Esto es igual a 30 entre 4.88. Me da 6.15. 6.15. 6.15 y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3. Entonces, y 10 a la menos 3 son ¿qué? Miliamperes. Esa es la corriente total. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la corriente. Conocemos el voltaje en cada una de las resistencias. El voltaje en cada resistencia es el mismo. Entonces ya lo tenemos. Lo que no es el mismo es la corriente. Vamos a calcular la corriente 1. Entonces, corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Y este es igual a 30 entre la resistencia 1 que son 12 por 10 a la 3. Y esto es igual a 30 entre 12. 2.5. 2.5 y otra vez el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto también son miliamperes. Luego la corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Y ese es igual a 30 entre 20. Entre 20 por 10 a la 3. Y este es igual a 30 entre 20, nos da 1.5. Nos da 1.5, nuevamente el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto son miliamperes. Y la corriente 3 es igual a voltaje 3
sobre resistencia 3. Este es igual a 30 sobre 14 por 10 a la 3. Este es igual a, vamos a ver, hacer el cálculo aquí en la calculadora, son 30 entre 14. Me da 2.14. 2.14 miliamperes. Entonces, si sumamos las corrientes, aquí está, me da la corriente total, aproximadamente. Por los redondeos que hicimos, es posible que no nos dé exactamente igual. Pero la corriente total va a ser igual a la suma. Nos quedaría el 4 aquí, solito. Luego quedaría 5, 10, 11. 1, 3, 4, 6. Aproximadamente miliamperes. Fíjense cómo este valor de 6.14 miliamperes es casi el valor que calculamos de la corriente total. ¿Sí? Y les repito, eso se debe a los redondos que hicimos en las operaciones. Es normal. Entonces ya tenemos todo. Conocemos su voltaje en cada resistencia. Conocemos el valor de la resistencia y conocemos la corriente que circula por cada resistencia. Entonces el circuito ya está resuelto. Lo único que a lo mejor van a tener que repasar pues, es el cálculo o la solución de fracciones para poder calcular la resistencia total. ¿Sí? Recuerden que aquí sí es conveniente hacer la división del numerador entre el denominador para encontrar el valor de la resistencia total. Y algo que tienen que recordar siempre es que la resistencia total siempre es más pequeña que la más pequeña de las resistencias. En este caso, la más pequeña es 12 kilóhms y la resistencia total resulta de 4.88 kilóhms. Bueno, y con esto está resuelto el problema. Ya nomás calcularíamos la potencia en cada resistencia. Recuerden que la potencia, ¿quién llegó? José Rafael Vargas, tiene años que no lo veía. Bueno, voy a borrar esta parte para calcular la potencia que disipa cada una de las resistencias. Entonces, recordemos que la potencia es igual al producto de voltaje por la corriente que circula por cada resistencia. Entonces, la potencia en general es igual al producto de voltaje por corriente. ¿Sí? Entonces, la potencia que disipa la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia. Igual a, el voltaje son 30 volts para todas, 30 por corriente 1, 2.5 por 10 a la menos 3, 2.5 por 10 a la menos 3. Ajá. Y luego la potencia 2, te voy a hacer un poquito más extenso para que no se quepa bien. Potencia 2 es igual al voltaje 2 por la corriente 2. Observen como siempre son los mismos subíndices. Es importante calcular de esta manera mucho más fácil. Así no me equivoco. Los voltaje 2 son 30 también por la corriente 2, que son 1.5. 1.5 por 10 a la menos 3.
Y luego la potencia en la resistencia 3 es igual al voltaje 3, corriente 3, igual a 30 volts por la corriente 3, que son 2.14. 2.14 y vamos a operar por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces seríamos ya la operación. Esto lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, la potencia 1 la potencia 1 es igual a, vamos a hacer una calculadora, 30 por 2.5. 30 por 2.5, ¿verdad? 75. 75 por 10 a la menos 3. Ese no tiene potencia, entonces ya pasa directo al resultado. O sea, es igual a 75 miliwatts. Que no se escribe todo, nada más se le pone la W, pero pues el primero lo ponen así. Pero la potencia 2 es igual a vamos a hacer esa multiplicación. 30 por 1.5 es 45. Vamos a decir 30 por 1.5, 45. Es igual a 45 por 10 a la menos 3. Es lo mismo, 45 miliwatts. Y la potencia en la resistencia 3 es igual a 30 por 2.14. Vamos a ver cuánto es. 30 por 2.14. 64.2. 4.2 por 10 a la menos 3. Igual a 64.2 miliwatts. Ya no hay más que calcular. Entonces, las resistencias con las que les mostré hace 2 clases son de 1/4 de watt. 1/4 de watt. Expresado en otra forma es igual a 250 miliwatts. Entonces, si se fijan, ninguna de las resistencias es mayor que 1/4 de watt. Entonces, si quiero armar el circuito, ese circuito si lo quisiera armar, pues voy a pedir resistencias de estos valores, a 1/4 de watt. ¿Qué sucede si estuviéramos muy cerca del valor de los 250 miliwatts? Que la potencia hubiera resultado cerca o mayor. Bueno, mayor no es conveniente, pues se va a quemar luego. Pero si estuviéramos cerca, la resistencia se va a empezar a poner café intenso, luego ya no se van a ver los colores, porque la potencia que están disipando es muy grande para su pequeñito cuerpo. Entonces habría que buscar una resistencia del mismo valor, pero de medio watt, que son 500 miliwatts. Entonces, así es como hay que proteger. Normalmente cuando en un circuito electrónico, hablando de una consola, de una televisión, de una pantalla, de un aparato de audio, o cualquier cosa, cuando observamos en los circuitos,
y vemos una resistencia que ya está muy café, pues lo más seguro antes de que se pierdan totalmente los colores, o si ya se perdieron los colores, se mide con el multímetro para ver su valor. Antes de que se vaya a quemar, hay que cambiar. Generalmente por porque disipe una potencia mayor para que no se quemen los dispositivos, para que no sigan funcionando. Ajá. ¿Preguntas? No, profe. Ninguna. Bueno. ¿Tienen ustedes una tarea? Les recuerdo que nos quedan solamente la próxima semana de clases. Ya el lunes no sé qué lunes sea. Déjenme ver. Está en la primera, en la primera clase. Ahí están las fechas. El lunes 16. El lunes 16 de agosto es el examen final. Y yo les entrego calificaciones el jueves 19. ¿No? Para que pues estén al pendiente y se pongan a estudiar. Porque como en la gran mayoría de los alumnos que he tenido en Física 2, esta parte es la parte que les cuesta más trabajo, porque no habían tenido nunca contacto con los circuitos eléctricos. Entonces sí hay que ponerse a estudiar, hay que hacer ejercicios, hay que hacer, por ejemplo, aparte de la tarea, pues uno mismo puede cambiar los valores de las resistencias y resolverlo. Sobre todo que el cálculo de la resistencia total es la que me preocupa, porque le tienen un pavor tremendo a las fracciones. Y pues, generalmente hay que utilizar fracciones. Bueno, entonces vamos a hacer otro circuito ya para dar por terminado este tema. Tenemos tiempo, son 8:30, nos queda media hora. Voy a borrar. Borro este valor, borro este también, todo lo demás. Entonces, a agregarle una resistencia más. Esa sería la resistencia 4. Vamos a ver qué valor es grande. Vamos a ponerle valores grandes. Vamos a ponerle 60 K. Aquí son 70. Vamos a poner 80 y 90. Y vamos. Ok. Ahí están mi circuito paralelo. Entonces hay que calcular primero la resistencia total. Resistencia total es igual a 1 sobre 1 entre 60 más 1 entre 70 más 1 entre 80 más 1 entre 9. Hacemos la tablita. 60, 90,
70, 70, 80, 90. Es conveniente ponerlos en orden, en el mismo orden que aparecen aquí, para que, pues por orden, para que el problema lleve un cierto. Entonces, sacamos mitad de 60-30, mitad de 70-35, mitad de 90-40, perdón, de 80-40, mitad de 90-45. Ese tiene mitad de 30-15. Ese no tiene, se baja igual. Este mitad son 20 y este tampoco tiene, entonces se baja igual. Ahora este tiene, vamos a poder sacarle quinta. Quinta de 15, 3. Quinta de 35 son 7. Quinta de 20, 4. Quinta de 45, 9. El primero tiene tercera, entonces le sacamos tercera. Tercera de 3, 1. El 7 no tiene, el 4 no tiene, el 9 tiene tercera. Luego el otro tiene séptima. 1, 1, no tiene, no tiene. Tiene mitad. 1, 1, 2, no tiene, lo bajo igual. Y otro es el que tiene mitad. 1, 1, 1, 3. Y este tiene tercera, el último. 1, 1, 1, 1. Y luego ya se multiplican todos. Sería 2 por 2, por 5, por 3, por 7, por 2, por 2, por 3. Vamos a hacer. Aquí en la calculadora realmente no hago todas. Aquí puedo hacer rápido. 2 por 2, 4 por 5 son 20. 20 por 3 son 60. 60 por 7. Entonces voy a multiplicar 60 por 7. Y este son 2 por 2, 4 por 3 son 12. Por 12. Y así hago mucho más rápido la multiplicación. Me da 5040. El común denominador es 5040. 5040. Entonces, aquí sería la resistencia total es igual a 1, y aquí sería 5040. Y ahora hay que dividir este entre cada uno de los denominadores. ¿Vale? Bueno, es que ya no estamos quedando sin tiempo. Bueno, son 5040 entre 60. Entre 60. 84. Me da 84. Por 1, 84. Más 5040 entre 70, vamos a ver cuánto es. 5040 entre 70. Es igual a 72. Por 1 son 72. Más 5040 entre 80. 5040 entre 80. Me da 63. 63 por 1, 63. 63. Más 5040 por entre 90. 5040 entre 90. 56.
Ahora vamos a seguir. Ya, obtener la suma. Sería 4, 6, 12, 15. Llevamos una. De 9, 16, 22, 27. Entre 5,000. 275. Muy bien. Entonces, otra vez ponemos un 1 aquí, dividiendo al 1, y multiplicamos extremo por extremo, y me va a quedar que la resistencia total es igual a 5,040 entre 275. Esto me va a dar igual a, generalmente así se deja, se saca, se simplifica, pero en la resistencia sí es conveniente hacer la división. 5,040 entre 275. 18,33. 18,33 kilo ohms. Esa es la resistencia total. 18,33 kilo ohms. ¿Sí? Esta resistencia la voy a apuntar aquí. Resistencia total es igual a 18,33 kilo ohms. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos de esta primera sesión. Entonces, mejor vamos a suspender aquí esta primera parte y nos volvemos a conectar, por favor. ¿De acuerdo? ¿Aldebarán? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Pues ya calculamos la resistencia total. Ahora vamos a calcular la corriente total. Entonces tenemos que la corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Para recordar la fórmula de la ley de Ohm, yo me acuerdo de esta. Voltaje, corriente, resistencia. Y si quiero despejar la corriente, pues no se va a pasar dividiendo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Listo. Entonces tengo que la corriente total es igual al voltaje total. En este caso no lo puse. Lo voy a poner. Vamos a poner 45. 45. Ya se cansó este marcador. Voy a cambiar el marcador porque este ya se rindió.
nos da aquí 45 entre 18.33 por 10 a la 3. Entonces la corriente total es igual a 45 entre 18.33 igual a 2.45. 2.45 por 10 a la menos 3, porque sube el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces por tanto son miliamperes. Esa es la corriente. El voltaje total lo conocemos, el voltaje en resistencia 1 lo conocemos, en la 2, en la 3, en la 4. Conocemos el voltaje, es el mismo que el voltaje total. Entonces vamos a calcular la corriente en cada resistencia. Vamos a calcular aquí. Corriente 1 es igual a voltaje 1. Voltaje 1 sobre resistencia 1. Es igual a 45 entre 60 por 10 a la 3. Y esto me va a dar igual a 45 entre 60. Da punto 75. 0.75. 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces son miliamperes. Y luego la corriente 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Es igual a 45 entre 70. 70 por 10 a la 3. Igual. Vamos a ver cuánto es. 45 entre 70. 45 entre 70. Igual a 0.64. 0.64. 0.64 y otra vez 10 a la menos 3, estos son miliamperes. La corriente 3 es igual a voltaje 3 por la resistencia 3 es igual a 45 entre 80. $45 entre 80. Punto 56. 0.56 miliamperes. La corriente 4 es igual al voltaje 4. Voltaje 4 por la resistencia 4. Igual a 45 entre 90. Por 10 a la 3. Igual a 13.5. A ver, 45 por 45 entre 90. 0.5. 0.5 miliamperes. Y la suma debe ser igual que la corriente total. Vamos a ver si es cierto. 5, 9, 9, 16. Perdón, 15. 15. Llevamos una 8, 14, 19, 24. Y llevamos 2. 2. Ok.
Y si se fijan, en este caso, la corriente, la suma de las corrientes en cada una de las resistencias es igual al cálculo que habíamos hecho. ¿Sí? Y ya nada más faltaría por calcular la potencia que disipa cada una de las resistencias para saber de qué tamaño debo. Yo pediría en la tienda donde venden las resistencias, en la tienda de electrónica, pediría una resistencia de 60 kiloohms y calcularíamos la potencia que disipa. Entonces sería la potencia en la resistencia 1 va a ser esta, igual a voltaje, que son 45, por la corriente. La corriente 1 es 0.75. Ajá, 0.75 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto nos da. 45 por 0.75. Me da 33.75. Esto es igual a 33.75 miliwatts. Son resistencias de muy poquito, que disipan muy poquita potencia, muy poquito wattaje. Entonces, pues con una resistencia yo pediría entonces una resistencia de 60 kiloohms a 1/4 de watt, porque 1/4 de watt son 250 miliwatts, entonces todavía está sobrada. Así que así es como la pediría yo en el mercado. Muy bien. Y con eso terminamos ya el circuito. Si tiene problemas, pues me manda un correo, Aldebarán, y cualquier cosa, pues, para aclararse. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, pues aquí damos por terminada la clase. Ya no hay más que discutir sobre el circuito paralelo. Nos falta nada más ver circuito serie paralelo. Y Sí. luego vamos a ver un tema de condensadores, pero es muy rápido. Como no hay mucho mucha tela de dónde cortar, entonces es rápido. ¿Ok? Entonces, Sí, damos por